Y crece la tensión política en Venezuela tras la posesión ilegítima de Nicolás Maduro. Desde el Centro Democrático rechazan sus acusaciones y responsabilizan al líder del régimen de cualquier ataque en contra del expresidente Uribe. Por su parte, en la frontera se reportan impactos económicos en el comercio debido al cierre. Tras conocerse la propuesta de una intervención militar con aval de Naciones Unidas para acabar con la dictadura en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no descartó tomar las armas. Hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela, cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. El Centro Democrático, partido político que lidera el expresidente Álvaro Uribe, rechazó los señalamientos y los responsabilizó de cualquier ataque en su contra. Cobarde, el tirano que reprime la protesta, encarcela y persigue a sus opositores. El partido Centro Democrático responsabiliza al tirano Nicolás Maduro sobre lo que le pueda ocurrir a la vida e integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las tensiones políticas por la posesión ilegítima de Maduro continúan. El presidente Gustavo Petro sigue en desacuerdo con la intervención militar. No dejan de tener sed de sangre. Mantendremos las relaciones diplomáticas no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo. Además, pide que las elecciones se repitan, pero con todas las garantías electorales. Colombia y Venezuela comparten 3 pasos fronterizos que están ubicados en Cúcuta, La Guajira y Arauca. Estas zonas, principalmente en norte de Santander, ya reportan impactos económicos por el cierre de la frontera. Nosotros que estamos en el sector de restaurantes, se bajaron las ventas, hay menos pernoctación en los hoteles, hay menos visitas de venezolanos y se mueve menos el comercio. Estamos siempre activos en defender la frontera abierta, en defender las relaciones estables con el Estado venezolano y en seguir el comercio con todos los empresarios venezolanos. Los gremios insisten en que deben mantenerse las relaciones bilaterales por la actividad comercial que comparten ambas naciones. Los impactos negativos es el cese de operaciones legales y habituales por los puentes internacionales de mercancías en debida exportación e importación de Colombia a Venezuela y Venezuela a Colombia. Que se mantenga abierta y la frontera nunca debe de cerrarse porque somos países vecinos, somos países que nos necesitamos. Según estimaciones de FENALCO, en norte de Santander las pérdidas por el cierre estarían entre los 12.000 y 15.000 millones de pesos por la falta de compradores venezolanos que abastecen el comercio en Cúcuta. Por ahora se reanudan los vuelos luego que el espacio aéreo fuera reabierto por las autoridades venezolanas. En el consulado venezolano en Lisboa se reportó un ataque con explosivos artesanales que dañaron el exterior del edificio. El gobierno de Portugal condenó el ataque, lo calificó como un acto intolerable y anunció un refuerzo de seguridad en la zona. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe, reveló un escenario preocupante de violación de derechos humanos durante las elecciones en Venezuela. Está aquí mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló el informe de la situación actual de Venezuela tras las elecciones presidenciales. El informe señala que el gobierno de Nicolás Maduro obstaculizó la participación política de la oposición mediante detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y amenazas dirigidas a líderes opositores, defensores de derechos humanos y activistas sociales. Las violaciones de derechos humanos no son algo nuevo en Venezuela, pero hablando específicamente después del 28 de agosto de 2024, nos encontramos con una arremetida desproporcional por parte del régimen de Nicolás Maduro, en la que encontramos secuestros, en la que encontramos presos políticos, incluyendo menores de edad que son tratados como terroristas. Contabilizamos los más de 2.000 presos políticos solo desde las fechas de las elecciones hasta el día de hoy. Tras las elecciones se registraron alrededor de 300 manifestaciones en rechazo al presunto fraude, las cuales fueron reprimidas por fuerzas del régimen que generaron detenciones masivas. Mi papá se encuentra castigado y aislado hace más de un mes, sin derecho a recibir visita y ningún tipo de paquetería. Por medio de voces de otros familiares, me llegó la información de que mi papá sufrió de un infarto motivado a las múltiples torturas que ha recibido. ¿Dónde está Ángel Godoy? Lo que queremos saber y nuestra denuncia pública es
que desde el día miércoles, siendo aproximadamente a las 5:30 de la tarde, él fue desaparecido de forma forzada, una detención totalmente arbitraria, ya que justo cuando estaba llegando acá al estacionamiento de nuestra casa, acá en el sector del Barbecho, en la ciudad de Los Teques, él fue interceptado por 2 vehículos que no estaban identificados. El organismo internacional denunció que varias prácticas fueron terroristas y de represión sistemática que buscan mantener en el poder a Nicolás Maduro. Estamos hablando de secuestros de defensores de derechos humanos como Luis Tarbay, como Carlos Correa, entre otros, de los que no tenemos información porque el gobierno se dedicó definitivamente a ocultarnos qué está sucediendo. Les pedimos que exijan a los organismos internacionales, a los organismos a los que les compete definir ciertas sanciones y tomar ciertas decisiones, que las tomen. Les pedimos que nos ayuden a que sean más las personas que entiendan lo que está sucediendo en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que estas acciones reflejan una cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo, tras facilitar la corrupción y el control de los poderes públicos, lo que ha permitido al régimen actuar con impunidad. El informe afirma que las restricciones a los derechos políticos impiden considerar que la reelección de Nicolás Maduro tenga legitimidad democrática.